La llegada de tantas personas migrantes supone todo un desafío, por ejemplo, también para el área sanitaria aquí en Canarias. Y ahora especialistas de varias áreas del Servicio Canario de la Salud han participado en la guía de atención a migrantes que creó la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Y lo han hecho elaborando un capítulo específico dedicado a la atención sanitaria para migrantes que llegan tras un viaje en estas embarcaciones precarias que vemos prácticamente cada día. Bueno, Isabel Llorca es una de las profesionales que han participado, de hecho ha coordinado la redacción de ese capítulo de atención sanitaria a los pacientes migrantes que llegan tras ese viaje en Cayuco. Isabel Llorca ya nos acompaña. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, una guía que lleva tiempo en marcha, pero era interesante que también se añadiera toda esa experiencia que están recabando los profesionales de aquí, de Canarias, de atender a estas personas justo cuando llegan después de un terrible viaje, ¿no?, a través del Atlántico. Sí, efectivamente. Esta guía, como tantas otras que hay de atención a pacientes migrantes, pues es una guía de atención general que intenta abordar pues los problemas que traen desde los países de origen, las enfermedades tropicales, las enfermedades derivadas de las condiciones de vida, pero en el caso concreto de Canarias, pues nosotros como sanitarios nos enfrentamos a atender patologías directamente derivadas de este, como dice, terrible viaje en embarcación precaria, ¿no? Entonces, pues los compañeros sanitarios, tanto médicos de familia como pediatras que llevamos a cabo esta asistencia durante los últimos años, pues hemos ido, digamos, descubriendo las peculiaridades y las características y con esta guía pretendemos plasmar un poco esta experiencia para, bueno, dar difusión, por una parte, al trabajo que hacemos y a las condiciones en las que llegan estas personas, y por otra parte para ayudar a la formación de otros profesionales que puedan verse involucrados en este tipo de asistencia sanitaria. Claro, Isabel, porque de alguna manera hay que estandarizar protocolos y con la experiencia de Canarias también sirve para otros profesionales de aquí, del archipiélago, ¿no? Porque esta situación es un problema crónico que no tiene, desde luego, visos de terminar pronto. Sí, efectivamente, ya llevamos, bueno, como sabemos, muchísimas décadas con esto y no hay miras de que esto se resuelva y lo cierto y verdad es que la asistencia sanitaria a estas personas es una prioridad, ¿no?, como la asistencia a la salud de cualquier persona. Entonces los profesionales que estamos ahí debemos formarnos al respecto y, como digo, es una atención muy particular, con unas características muy concretas. La ruta canaria o ruta atlántica, que es la ruta marítima por la que llegan estas personas desde África a Canarias, tiene sus características determinadas, son normalmente muchos días de viaje, unas embarcaciones determinadas, ¿no?, y concretas, y entonces eso hace que se produzcan una serie de fenómenos adversos durante el camino, durante el tránsito, que pueden afectar a la salud gravemente o incluso, como sabemos, ¿no?, por las noticias diarias, causar la vida a estas personas. Claro, hay que saber perfectamente pues lo que supone estar 10 días en el mar, sin beber, sin comer, hacinados. Eso hace que una persona llegue en determinadas condiciones. Si un profesional ya está prevenido, va a saber perfectamente qué atender primero, qué es lo más urgente, ¿no? Sí, efectivamente. Además se suma la circunstancia de que son muchísimas personas a la vez a las que atender, ¿no? Eso complica muchísimo cualquier asistencia sanitaria, lo que se llama una asistencia a múltiples víctimas. Entonces, bueno, la cuestión es, como dice, conocer estas patologías, ¿no? Estas personas llegan normalmente siempre con un grado de deshidratación, en algunos casos graves, ¿no? Se produce lo que se llama la deshidratación hipernatrémica, que es la forma más grave de deshidratación, porque a falta de agua estas personas consumen agua de mar, incluso orina, etcétera. Por el espacio reducido y los días en la misma posición se producen complicaciones musculares, complicaciones trombóticas, ¿no?, que puede afectar a las piernas y a la salud general. Se producen infecciones graves, sobre todo en las piernas, ¿no?, lo que se conoce como el pie de patera, como consecuencia de las condiciones higiénicas de la embarcación, sumada a esta posición mantenida, al frío, a la humedad, y se pueden producir otras patologías también gastrointestinales como consecuencia de los vómitos mantenidos durante el viaje, ¿no?, por el mareo, ¿no?, como se conoce vulgarmente, y todas estas condiciones del viaje pues repercuten en la salud y nosotros tenemos que saber diagnosticarlo por un lado para poder después manejarlo y tratarlo, primero a los que tienen mayor gravedad y después a los demás.
Y también hacen una mención específica a la atención a los niños, que tiene que ser también especial, y a las mujeres embarazadas que están a punto de parir, algunas incluso que han dado a luz a bordo de esa embarcación tan precaria. Sí, sí, efectivamente. La atención tanto a las gestantes como a los menores siempre complica un poco la asistencia, porque a nivel de los propios profesionales siempre uno, ¿no?, pues como empatiza más o da un poquito más de miedo. Tanto los menores como las gestantes son pacientes clínicamente más vulnerables que los demás, ¿no?, porque tienen unos requerimientos fisiológicos diferentes o especiales, y esto las hace más susceptibles a sufrir estas consecuencias del viaje de forma más grave. Entonces, en la mayor parte de las islas se establece como protocolo que tanto las gestantes como los menores de 2 años vayan directamente al hospital tras la llegada para ser valorados en profundidad, y en cualquier caso en todos los puntos de llegada se les atiende de forma más individualizada, más minuciosa, ¿no?, pues para intentar paliar e identificar problemas potencialmente graves, ¿no? Claro, Isabel, y también están ustedes llamando la atención sobre la salud mental de estas personas, que después de lo que pasan también hay que atenderlos, y en muchas ocasiones queda un poco a un lado, ¿no? Sí, sí, sí. La salud mental, digamos que es lo que más nos queda por trabajar y mejorar, porque la verdad es que en una situación como esta, con tantas necesidades que atender, con tantas cosas que curar, la salud mental siempre nos queda en un segundo plano, y se va haciendo un abordaje pues un poquito así de anda por casa. Efectivamente, estas personas siempre van a llegar con una cierta afectación de la salud mental, tanto por las condiciones de vida previa, porque no olvidemos que son personas que se han ido de sus países de origen, normalmente por algún motivo no muy agradable, a conflictos bélicos, situaciones de maltrato, situaciones de pobreza extrema, etcétera. El tránsito migratorio, tanto en el continente africano como después a la hora de atravesar el Atlántico en la embarcación, es muy traumático emocionalmente también. Pues imagínense que hay veces que se presencian otras personas que fallecen, ¿no?, se pierden familiares, se pierden amigos. También muchas veces se sufren agresiones, ¿no? Hemos llegado a tener personas que han llegado con disparos, ¿no?, de arma de fuego que han recibido antes de salir de la costa africana. Entonces, pues la situación emocional es bastante tensa, y bueno, nosotros lo que intentamos es desde siendo sanitarios sin tener formación especializada ni profesionales especializados, pues es dar lo que se llaman los primeros cuidados psicológicos, que es intentar crear un clima de cercanía y sobre todo garantizar la seguridad, ¿no?, de estas personas que están ya en zona segura y en tierra firme. Bueno, pues un excelente trabajo que realizan los profesionales canarios, y además ahora pues con esta información que llega desde Canarias y que se añade a esta guía de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, gracias a los profesionales de aquí, del Servicio Canario de Salud. Gracias, Isabel Llorca. Muy buenos días. De nada.